Buenas tardes, mi nombre es Ivonne Urraza, soy estudiante de medicina. A continuación les vengo a presentar mi maqueta del proyecto morfológico. Estos son los avances. Bueno, esta es una maqueta hecha a base de cartoncillo, con plastilina, en la que fui describiendo las fases del ciclo ovárico y el ciclo menstrual. El ciclo ovárico, al llegar a la pubertad, la mujer va a comenzar a tener ciclos regulares cada mes. Estos ciclos sexuales van a estar controlados por el hipotálamo. La hormona liberadora de gonadotropinas, a su vez, es sintetizada por el hipotálamo y va a actuar sobre las células del lóbulo anterior de la glándula hipófisis, que es la adenohipófisis. A su vez, estas van a secretar las gonadotropinas. Estas hormonas también van a estimular la hormona folículo estimulante y la hormona luteinizante. Estas estimulan y van a controlar los cambios y ciclos en el ovario. Al inicio de cada ciclo, entre 15 y 20 folículos primarios van a recibir la estimulación para crecer bajo la influencia de la FSH. La hormona no va a ser necesaria para promover el desarrollo de estos folículos primordiales, pero sin ella estos folículos primarios van a morir y se van a trecear. El hecho de que se trecen pues es un término denominado para referirse a que se van a morir. La FSH va a rescatar entre 15 y 20 de estas células a partir de una reserva de folículos primarios que están en formación continua. En condiciones normales, solo uno de estos folículos va a alcanzar su madurez completa y solo un ovocito se va a liberar. Los otros se van a degenerar y van a desarrollar la atresia que les comentaba hace un momento. El ciclo siguiente es otro grupo de folículos primarios que va a ser reclutado de nuevo y solo uno de ellos va a alcanzar la madurez. Por tanto, en la consecuencia, la mayor parte de los folículos van a estar degenerándose y no van a alcanzar su madurez completa. Cuando un folículo sufre atresia, el ovocito y las células foliculares circundantes se degeneran y estas van a ser sustituidas por el tejido conectivo para formar un cuerpo o un folículo atrésico. La FSH también va a estimular la maduración de las células foliculares, que son las células de la granulosa que van a rodear el ovocito. A su vez, la proliferación de estas células son mediadas por el factor de crecimiento 9, que es el TGF-beta. En cooperación, las células de la teca interna es esto que está internamente, van a producir la granulosa y van a producir los estrógenos. Las células de la teca interna sintetizan androstenediona y testosterona, y las células de la granulosa van a convertir estas células en hormonas de estrona, que viene siendo el 17 beta estradiol. Como consecuencia de esta síntesis de estrógenos, el endometrio uterino va a entrar a la fase folicular proliferativa, va a ocurrir un adelgazamiento del muco cervical que va a permitir el paso de los espermatozoides del lóbulo anterior de la glándula hipófisis, que va a recibir la estimulación para secretar lo que es la LH. A la mitad del ciclo va a existir un brote de LH. Este va a elevar las concentraciones del factor promotor de la maduración y lo que va a hacer que los ovocitos terminen la primera división meiótica e inicien la segunda división meiótica en esta parte. Esto va a estimular la producción de progesteronas en las células de estroma folicular, que es la luteinización, y va a introducir la rotura del folículo y la ovulación. Posteriormente, pues va a venir el proceso de ovulación. En los días inmediatos previos a la ovulación, bajo la influencia de la FSH y LH, el folículo vesicular va a crecer con rapidez hasta alcanzar un diámetro de 25 milímetros. Y este folículo, bueno, a la par del desarrollo final del folículo vesicular, va a haber un incremento abrupto también de la hormona luteinizante,
que es la que va a hacer que el ovocito primario complete la primera división meiótica y el folículo pueda ingresar a la etapa vesicular y va a madurar en la preovulatoria. También va a dar inicio a la segunda división meiótica y el ovocito que queda detenido en su metafase alrededor de 3 horas antes de la evolución, va a comenzar en este momento va a comenzar a observarse un abultamiento tanto en la superficie del ovario y que va a estar localizado en su ápice y va a aparecer un centro avascular, que es el estigma, o un folículo vesicular ya maduro, que es el vesículo de Graf. La concentración de la LH pues va a estar incrementada y va a incrementar también la actividad de la collagenasa, que esto va a dar origen a la digestión de fibras de colágeno que van a circundar el folículo. Estas van a elevar las concentraciones de prostaglandina en respuesta al pico de LH que va a haber y van a introducir las contracciones musculares locales en la pared del ovario. Estas contracciones son las que van a expulsar al ovocito, el cual va a ser liberado junto con células de la granulosa derivadas del cúmulo ófero, que el cúmulo ófero es el que está aquí, y las células del cúmulo ófero alrededor del mismo. Estas van a flotar para salir del ovario y algunas de estas células del cúmulo ófero se van a reacomodar en torno a la zona pelúcida para constituir la corona radiada. El folículo vesicular maduro es el que genera un abultamiento en la superficie ovárica, que viene siendo, bueno, ya en la fase de la ovulación. Este ovocito en la metafase de la segunda división meiótica va a ser expulsado por el ovario junto con un gran número de células del cúmulo ófero, que era lo que les comentaba. Las células foliculares van a permanecer dentro del folículo colapsado y se van a diferenciar en las células luteínicas. El cuerpo lúteo es el que se va a observar ya de gran tamaño porque va a adquirir este tamaño por la hipertrofia, la acumulación de lípidos en las células de la granulosa y la teca interna. Entonces esta cavidad remanente del folículo va a estar ocupada por la fibrina. El cuerpo amarillo, que bueno es el que estamos viendo aquí, ya es el cuerpo lúteo. Tras la ovulación de las células de la granulosa que permanecen en la pared del folículo roto junto con otras células derivadas de la teca interna van a ser vascularizadas por los vasos sanguíneos circundantes y esto va a ser bajo la influencia de la hormona luteinizante. Estas células van a desarrollar el pigmento amarillento que se va a hacer que las transforme en células luteínicas que construyen el cuerpo lúteo. Van a empezar a secretar estrógenos y progesterona. Junto con algo de estrógenos, bueno, esto va a hacer que la mucosa uterina ingrese a la fase progestacional o fase secretoria para prepararse para la implantación del embrión. El transporte del ovocito un poquito antes de la ovulación, que son las fibras de la tuba uterina, van a barrer la superficie del ovario y la misma tuba va a comenzar a contraerse de manera rítmica. Se piensa hasta ahorita, bueno, que el ovocito circundado por algunas células de la granulosa es llevado hacia el interior de la tuba y que por estos movimientos de barrido de las fimbrias, así como por los de los cilios del recubrimiento epitelial, va a ser transportado y una vez dentro de la tuba, las células del cúmulo van a retraer sus procesos citoplasmáticos de la zona pelúcida y van a perder el contacto con el ovocito, ya que el ovocito en este momento ya se encuentra dentro de la tuba uterina y es impulsado por las contracciones musculares peristálticas de la tuba y por los cilios que se encuentran en la mucosa tubaria, siendo la velocidad de su transporte regulada por el ambiente endocrino durante y después de la ovulación. En el humano, el ovocito fecundado va a llegar a la cavidad uterina aproximadamente de 3 a 4 días. Bueno, si ocurre la fecundación, bueno, el cuerpo lúteo va a alcanzar su desarrollo máximo alrededor de los 9 días.
después de la ovulación. Si la fecundación no ocurre, este va a reconocerse con facilidad como una proyección amarillenta en la superficie del ovario. Y posteriormente, este cuerpo lúteo, como no se fecundó, va a contraerse, se va a contraer por la degeneración de las células luteínicas, que es la luteólisis. Y esto va a constituir a una masa del tejido cicatrizal fibrótico de un cuerpo blanco. Entonces, de manera simultánea, en este proceso, la síntesis de progesterona va a disminuir. ¿Y qué va a pasar? Va a comenzar la hemorragia menstrual al final de la fase. Y el ovocito, cuando es fecundado, o sea, lo contrario, la gonotropina coriónica humana se va a elevar y la degeneración del cuerpo lúteo se va a secretar, que es una hormona que secreta el sitio trofoblasto del embrión, va a seguir creciendo, aquí no se va a degenerar y este cuerpo lúteo lo vamos a encontrar en el embarazo. Entonces, al final del tercer mes, la estructura de este cuerpo va a corresponder a un tercio de la mitad del tamaño total del ovario. Y las células lúteas en su total amarilla van a seguir secretando progesterona hasta el final del cuarto mes aproximadamente. A partir de entonces ya van a evolucionar con lentitud y el tiempo que la secreción de progesterona del componente trofoblástico de la placenta pues se va a volver suficiente para poder mantener el embarazo. Si llegara a haber una extirpación del cuerpo lúteo del embarazo antes del cuarto mes, se puede desencadenar un aborto. Entonces, bueno, de manera resumida, esta es una línea de tiempo entre el ciclo ovárico y el ciclo menstrual. Dentro del ciclo ovárico tenemos el ciclo uterino, que como les comenté al inicio de la presentación, va a estar regulado por el hipotálamo y la glándula y la hipófisis. Entonces viene la fase folicular, misma que en el ciclo menstrual la vamos a conocer como fase proliferativa. Es aquí donde vamos a observar la liberación de FSH y esta va a mantener los folículos primarios que están en formación continua y ocurre el adelgazamiento del moco cervical para permitir el paso de los espermatozoides. Posterior a esto viene la fase progestacional o fase secretora. La LH también va a promover el desarrollo del cuerpo lúteo. En esta fase, acuérdense que había un pico de LH y el cuerpo lúteo va a permitir la secreción de estrógenos y de progesterona. Entonces va a venir la fase lútea. En la fase lútea vamos a encontrar el aumento de progesterona, como se los había comentado, junto con algo de estrógeno. Si la fecundación no se da, va a haber desprendimiento del endometrio y las capas compactas y esponjosas se van a desprender. Entonces aquí terminaríamos con fase menstrual, lo que inicia en la siguiente fase con fase menstrual. Bueno, en esta parte quisiera complementar un poco la información del ciclo ovárico y el ciclo menstrual con algunas correlaciones clínicas. Durante el proceso de ovulación, algunas mujeres perciben un dolor leve denominado de Michel-Selmers. Este viene del alemán y se refiere a un dolor intermedio. Esto es debido a que ocurre de la mitad del ciclo menstrual y la ovulación también va a acompañarse de un incremento de temperatura basal. Esto puede ayudar a las parejas a concebir o evitar el embarazo. Algunas mujeres no ovulan por algunas concentraciones bajas de gonadotropinas. En estos casos se puede recurrir a administraciones de agentes para estimular la liberación de estas gonadotropinas y con ello pues va a estimular la ovulación. Sin embargo, este tipo de medicamentos sí es eficaz, pero a menudo desencadena ovulación múltiple, de tal modo que van a tener estas mujeres embarazos múltiples, o sea, es 10 veces más la probabilidad de que estas mujeres tengan embarazos múltiples por esta situación. Bueno, otra de las situaciones que se ve relacionada puede estar cuando el sistema funciona mal, pueden estar las amenorreas, y esto es porque se produce una disfunción ovulatoria en el ciclo de la producción de estrógenos
que están estimulados por la gonadotropina, y los cambios endometriales van a estar alterados y pues por tanto va a producir una amenorrea anovulatorio. Estas amenorreas generalmente para que sean anovulatorias son las amenorreas secundarias. Bueno, así como va a traer amenorrea, también va a traer disminución de las glándulas mamarias. Y bueno, otra alteración que es el hipotituitarismo. Esta también es una complicación que es poco frecuente, pero esta es causada por un sangrado intenso durante un embarazo previo. Y aquí la pérdida de sangre va a conducir a la muerte tisular de la hipófisis, y estas pueden producir agaláctea, que puede ser por disfunción hormonal, disminución de estrógenos y prolactina. Esto es solo para complementar un poco la información sobre la importancia del ciclo ovárico y el ciclo menstrual y la relación con los niveles de hormonas y las fases de ovulación.